Bueno, hoy nos toca hablar acerca de que Jesús dice que Él es la puerta y el buen pastor. Entonces, vamos a ver esto en lo que es Juan 10. Si todos tenemos ahora, vamos a trabajar con nuestra Biblia. Tenemos el texto ahí en la pantalla para poder verlo. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando qué es esto de que el Señor Jesucristo se expresa como la puerta y como el buen pastor. En la clase pasada, Atalía nos habló de que Jesucristo se expresa como la luz del mundo. Una vez más, el Señor está haciendo expresiones acerca de Él en fiestas diferentes. Como hablaba Talía la otra vez, vemos que por alguna razón el Señor Jesucristo usaba esa oportunidad de las fiestas de los judíos donde había muchísima gente para revelar la verdad de quién era Él. Atalía nos comentó la clase pasada que el Señor Jesucristo reveló dos verdades muy importantes en la fiesta de los tabernáculos. Y esta vez el Señor revela esta verdad en la fiesta del Hanukkah, que es una fiesta que los judíos empezaron a celebrar cuando se vuelve a restituir el templo en la era de los macabeos. Entonces vamos a comenzar a leer y poquito a poco vamos a ir viendo qué quiere decir esta parábola. Si alguna de ustedes puede empezar a leer Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Muy bien. Bueno, estamos comenzando con la parábola, ¿verdad? Una parábola. ¿Y qué es una parábola? Porque muchas de nosotras no sabemos qué es una parábola. Y era una manera de enseñanza que se utilizaba en ese tiempo. Y muchos filósofos y muchos rabinos utilizaban parábolas para enseñar. Una parábola es como un símil, quiere decir que comparamos dando un pequeño mensaje, estamos comparando algo con otra cosa. El Señor Jesús usualmente hablaba así, Él quería revelar una verdad espiritual a través de las parábolas, pero no era como, la gente tenía que poner mucha atención para poder entender esa verdad y no muchos la entendían. Otra de las teorías que dicen que el Señor Jesucristo comenzó a hablar mucho con parábolas en casi la mitad de su ministerio, la última mitad de su ministerio, es porque fue cuando comenzó la persecución con él. Entonces, él estaba diciendo cosas tan importantes que si las decía directamente, inmediatamente los fariseos lo iban a apresar. Si yo me paro y digo las cosas así directas, puedo adquirir una reacción diferente de la gente. Entonces, él utilizaba las parábolas para que la gente que realmente tenía interés en seguirlo pudiera encontrar ese tesoro y pudiera digerirlo. Aquí vamos a hablar de una de estas parábolas, cómo el Señor Jesucristo se asemeja a él con lo que es el buen pastor y con lo que es la puerta. Podemos pasar a la primera foto para poder ubicarnos qué es esto de lo que es la oveja, el redil, el pastor. Está en la primera foto. El Señor Jesucristo siempre iba a utilizar parábolas que tenían que ver con la gente de ese tiempo. Tú no le puedes hablar a la gente con cosas que no conoce. Él utilizaba parábolas del medio de los judíos, el medio en los que ellos se vivían diariamente. Y sabemos que dentro de la cultura judía, el papel del buen pastor era algo muy importante, porque todos los judíos descienden de pastores. Sabemos que sabemos que el pueblo de Jacob eran pastores que estaban en el desierto, era su fuente principal, ¿verdad? De donde ellos se mantenían. Entonces, cuando el Señor Jesucristo utiliza esto, les está hablando algo que ellos conocen, un tema que es dominado por ellos. Los judíos tenían ovejas, todo su sistema social se manejaba bajo las ovejas. O sea, eran grupos familiares que tenían diferentes grupos de ovejas, pero compartían un mismo redil. Ahora, ¿qué es un redil? Como pueden ver en la foto ahí que estamos poniendo, era donde las ovejitas descansaban en la noche. Un redil les ofrecía a las ovejas protección. Y algo curioso es que en la cultura judía,
los judíos compartían redil. O sea, puede ser como decir que la familia de Atalía y mi familia compartimos el mismo redil. Yo tengo mis ovejas y ella tiene las de ella y las tenemos juntas. Pero cuando yo voy por mis ovejas me oyen a mí y salen conmigo. Las de Atalía no salen conmigo porque no son mías, ¿verdad? Algo curioso es que los judíos utilizaban un cierto tipo de chiflido o sonido y las ovejas de ese pastor respondían a ese chiflido especial. O sea, imagínate tú que las ovejas tenían esa capacidad de diferenciar quién era su pastor. Estaban todas juntas en un redil, pero salían afuera a los pastos donde los llevaba el pastor de acuerdo al llamado del pastor. Entonces, cuando el Señor Jesús comienza a utilizar esta parábola, Él sabe que los judíos van a entender todo esto. Pero nosotros que no crecimos en ese medio, a veces nos podemos confundir. Por eso es importante aclarar lo que es un redil, que podemos ver que está aquí, es donde dormían las ovejitas en la noche, que las ovejitas seguían a un pastor y algo increíble es que el pastor daba todo por las ovejas. Si hemos estudiado la historia del rey David, sabemos que David fue pastor de ovejas y él luchó contra osos, contra leones, para que nadie pudiera robar, contra lobos, para que nadie pudiera robar una oveja de su rebaño. Entonces un pastor hace todo lo posible para que sus ovejas estén seguras. No solamente las cuida, sino que les proporciona comida, las lleva a pastos especiales para que puedan comer y las guía y las regresa al redil. Ahora entendiendo esto, vamos a poder ir profundizando en esta parábola. Leímos lo primero que dice el Señor Jesús: de cierto os digo. Ya hemos hablado acerca de esta expresión que Jesús utiliza cuando va a decir algo muy importante. Él repite 2 veces, de cierto, que quiere decir amén, amén, estoy seguro de lo que te voy a decir. Aquí te viene un tesoro. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor le está diciendo aquí que hay personas que quieren obtener las ovejas o tomar las ovejas, pero no entran por la puerta. ¿Podemos regresar a la foto? En ese tipo de rediles solo había una puerta, ¿pueden ver? Y todo lo demás estaba hecho como de adobe o a veces eran unas cuevas. Entonces dice, el que no entra por la puerta al redil, y sino que sube, o sea, se trepa por los lados o sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Algo importante de esto es lo que el Señor está diciendo aquí, el que no cumple lo necesario para tomar las ovejas. Sabemos que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, estaba esperando un Salvador, ¿verdad? Y ese Mesías tenía que cumplir muchísimas profecías para poder venir y tomar sus ovejas. Toda la Biblia está llena de esas profecías que iban a tener que ser cumplidas para que ese pastor tome lo que es suyo. Y cualquier persona que no entra por lo correcto, por la puerta, es un salteador, es un ladrón. Y el Señor Jesucristo cumplió cada una de las profecías. Entró directamente por la puerta de los judíos, de todo lo que la Biblia dice, para tomar lo que es suyo. Imagínate lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, algo muy profundo. Ahora, si puedes subrayar, hay 2 palabras que a mí me llaman la atención. Si entonces no entra por la puerta, entonces es un salteador y un ladrón. Ok. Ahora, ¿qué es un ladrón y un salteador? Yo me fui a buscar al griego qué quiere decir esto. Todas estas personas que quieren tomar las ovejas, ¿verdad? El Señor Jesús los llama ladrones. En el griego, esto viene de la palabra kleptes y quiere decir falso maestro, que no se preocupa por instruir al hombre, sino que abusa de su confianza para su propio beneficio y utiliza engaños y trampas. Entonces, aquí el Señor Jesús está diciendo que
va a haber gente que no va a cumplir, o sea, muchísima gente que hubo antes y que sigue habiendo ahora, que no cumplió las profecías y que sutilmente viene con mentiras a tratar de engañar a las ovejas. Pero aquí este ladrón es alguien sutil, alguien suave, alguien que como que quiere fingir que sí ama a las ovejas, pero realmente solamente está abusando de ellas para un poder personal. Y eso es algo muy común, ¿verdad? Si nos podemos a pensar en las religiones, la gran mayoría de las religiones son así. Entonces, el deseo de manejar personas, ¿para qué? Para abusar de ellas. Entonces, vemos esto, aquí el Señor Jesucristo está hablando de estos cleptes, de estos ladrones, pero también está hablando de los salteadores. ¿Y qué es un salteador? Un salteador no va a ser como un ladrón, no va a ser una persona sutil, que a base de mentiras va a venir. Un salteador va a entrar con violencia a tomar lo que no es suyo. Un salteador es como un ratero, aquel que utiliza la violencia y la destrucción para tomar. Y entonces, aquí el Señor está diciendo que había este tipo de personas. ¿Y sabes a quién se estaba refiriendo específicamente en este versículo él? A los fariseos, porque anteriormente en el capítulo 9 el Señor está hablando con los fariseos. Estas personas que usaban la religión, pero abusaban de la gente, abusaban a veces de la gente sutilmente y otros de manera agresiva. Entonces, bueno, aquí vamos ya entendiendo un poquito más qué es lo que Dios quiere decir. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Solamente aquel que podía cumplir todas las profecías, solamente aquel que había sido anunciado, ese es el pastor de las ovejas. Y el Señor lo está diciendo aquí. Y la palabra pastor viene de poimen en el griego y quiere decir aquel que defiende las ovejas, que las cura, que las alimenta, que comparte su vida con ellas. Un pastor no solamente es el que liderea, sino el que comparte su vida con ellas. Todo esto nos va ayudando a nosotras para darnos cuenta, ¿verdad? De tantas verdades. Bueno, vamos a continuar. Ya viendo todo esto, podemos continuar en el versículo 3. Si alguien puede leer para nosotros, por favor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando saca, ¿ahí? Sí, seguimos con el 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Bueno, muchas gracias, Atalia. Aquí Jesús está hablando algo, utilizando otra vez el lenguaje que ellos entendían. Recordemos que ellos compartían los rediles, ¿no? Entonces había un portero que conocía al pastor que llegaba. Ese portero le abría la puerta al pastor, ¿verdad? Y entonces el pastor llamaba a sus ovejas y sus ovejas oían su voz. Y entonces las ovejas salen por la puerta y siguen al pastor. Entonces, el pastor no tiene que forzar a nadie, ¿verdad? El pastor no forza a las ovejas para salir del redil. Las ovejas oyen su voz y les siguen. Hemos visto a través del libro de Juan muchas veces que el Señor dice eso, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no está preocupado por los que se oponen, porque dice, no son de mis ovejas me van a oír. Entonces tú y yo, como seguidoras de Cristo, tenemos que oír su voz y seguirlo, ¿verdad? Algo importante aquí dice, porque conocen su voz. El Señor sabe que hay intimidad con ellas, esa intimidad que Él quiere tener con nosotras para seguirle. Algo importante aquí también dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Algo importante aquí es de dónde las sacó. ¿Qué referencia tiene esto? Aquí el Señor está viendo al redil como la religión judía. Cuando la gente de ahí
escuche su voz y el Señor Jesucristo la saque de una religiosidad muerta, una religiosidad que había sido, ¿cómo puedo decir esto? Que se había perdido la esencia de lo que Dios Padre había dejado. Entonces el Señor vino y mandó a su Hijo para que salieran las verdaderas ovejas. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo aquí, que salgan las que van a oír mi voz. ¿Podemos seguir más adelante? Dice el 5, ¿verdad? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que estábamos mencionando. Las ovejas no van a escuchar a un extraño y no lo van a seguir. Dice que aquí que hablaba en alegoría, ¿verdad? Y una alegoría es un sentido figurado. ¿Para qué? Para que los que realmente tenían que recibir esto lo entendieran, pero los que no, pues no entendían lo que él decía. Muy bien, podemos continuar con el versículo 7. Ari, tengo una pregunta. Sí. Y dice, a este abre el portero. Aquí en la alegoría, ¿quién es el portero? Fíjate que yo estuve buscando eso y no en ninguna de las partes que encontré hay como una persona específica. Simplemente aquí el Señor utiliza el portero porque era algo que utilizaban en ese tiempo, pero no se le da como un significado espiritual al portero. Ok. Tita, ¿o tú quieres añadir algo? Tal vez tú tienes más información de eso. Del portero que dices, no, pero mira, quería checar aquí del 10:16. Recordemos que cuál era la audiencia en ese momento del Señor Jesús, porque si me permiten ponerlas en contexto, él había estado aquí con el ciego, ¿se acuerdan? Entonces, ahí el ciego sí fue esa oveja que oyó su voz, ¿verdad? Pero los fariseos no entendieron, pero después de eso el Señor relata esta parábola. Es interesante porque él era su audiencia, entonces el ciego sí fue esa oveja que oyó su voz y los fariseos no oyeron su voz. Muchas gracias, Tita. Sí, así es. ¿Mandé? Porque no podían oír esa voz del pastor, porque no entendían las cosas de Dios, ¿no? No le creían al Señor Jesús. Muchas gracias. Y hablando acerca de la audiencia que Tita está compartiendo, había también muchos judíos cuando él estaba compartiendo esa parábola, ¿verdad? Porque fue justamente lo que tú hablas, cuando el Señor sanó al ciego en el templo. Iba caminando por ahí, entonces había muchísima gente. Otra vez, si nos volvemos a ubicar, era ahora la fiesta de Hanukkah, mucha gente estaba ahí, pero los primeros que se le acercan son los judíos, los fariseos para volver a retar a Jesús, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos testigos escuchando de todo esto, porque más adelante va a hablar de estos judíos. Ahorita lo vamos a ver. Gracias, porque tú dijiste eso al principio, que estaba en una fiesta, ¿verdad? Porque si estaba en Jerusalén, siempre él iba a las fiestas. Así es. Muy bien. Podemos seguir leyendo el versículo 7, ¿verdad? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Perfecto. Yo tengo otra fotito de esto, creo que es la siguiente foto. Esta es la otra expresión, esa no, la siguiente. Ahí está, no sé si se puede ver bien. Pero esta es la siguiente expresión importante que el Señor está dando. Primero nos está hablando de una manera indirecta que Él es el pastor, pero no es directa, indirecta, ¿verdad? Y ahora nos habla de una manera directa que Él es la puerta. Entonces,
Y eso es muy curioso porque yo decía, bueno, ¿qué relación tiene de acuerdo a los judíos? Bueno, pues en la práctica de los judíos, de los pastores, cuando el pastor metía sus ovejitas, como pueden ver en esta foto, él se sentaba en la puerta, así Ah, como está el pastor ahí. ahí Esa era está. Ajá, él se sentaba en la puerta para que las ovejitas no entraran ni salieran y para que los lobos, que eran los que usualmente había ahí, o animales que querían comer las ovejas, no entraran por ahí. Entonces, el pastor estaba en la puerta, nadie podía entrar ni salir si no era a través de él. Y esto es algo increíble, esto es una de las asunciones doctrinales más importantes de las que estamos viendo, que el Señor siempre dice, ¿va? Porque aquí está diciendo, no hay manera que puedan entrar si no es a través de mí. Entonces, esto nos ayuda a descartar que exista otra manera de entrar, ¿verdad? Al redil, a estar con el Señor. Es a través de Jesús. Y Él lo repite en el versículo 9, yo soy la puerta. Les está diciendo a los fariseos, yo soy esa puerta. El que por mí entrare será salvo. Aquí él ya es explícito. Empieza primero así como indirectamente y aquí ya es explícito totalmente. Y le dice, será salvo si entra por mí. No hay ninguna otra manera. Y si entra, entonces hallará pastos. ¿Y a qué se refiere con estos pastos? Alimento espiritual, vida eterna. Ajá. Solamente a través del Señor Jesucristo podíamos nosotros hallar esos pastos. Y solamente ellos podían llegar a esos pastos a través de Jesús. Y los fariseos no lo podían entender. Ellos estaban muertos espiritualmente. Eso es la otra asunción súper importante que el Señor, proclamación que el Señor dice aquí, ¿verdad? Dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo puse una foto de cómo qué es lo que hacían los ladrones con las ovejas. Y es curioso porque usualmente no las robaban vivas, se saltaban la pared y les cortaban la cabeza para poder sacarlas. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo eso, está diciendo, el ladrón viene ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir la oveja. Ellos es lo que querían hacer, ellos querían robar la vida de las ovejas. Y sabemos que el primer ladrón del que nos habla la palabra es Satanás. Por medio de la mentira, él vino a matar esa relación con el Padre que tenía Adán y Eva, esa vida eterna, destruir y robar lo que el Señor había descrito desde el principio, que Adán fuera el que reinara y dominara el mundo, porque es como el Señor lo había dejado. Adán, tú vas a dominar esta tierra, no Satanás, tú, Adán, y con mi relación conmigo. Y es lo que vino a destruir Satanás. ¿Qué destruyó? El poderío de Adán a través del Señor Jesús, a través del Padre, perdón. Ya Adán no es el que domina la tierra. Ahora sabemos que el que domina la tierra es el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y eso es lo que hace el ladrón. Mata, quita vida. ¿No? Y el Señor es el que nos da vida. Y dice aquí, vida para que la tengan en abundancia. Bueno, vamos a continuar con el 11. ¿Alguien que quiera leer? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Hasta ahí o 12? Bueno, aquí Dios, el Señor Jesús les está dando otra pista muy importante. Él está diciendo que Él es el buen pastor. Y para que sea un buen pastor, ¿qué tiene que hacer un buen pastor? Tiene que dar la vida por sus ovejas. Tiene que haber un sacrificio, ¿verdad? Para poder redimir. Entonces, a mí me encanta todo esto porque como Dios va hablando, va cumpliendo tantas cosas que están dejadas en la palabra que es algo increíble. Ya les está diciendo lo que iba a pasar, les está anunciando cómo debe de ser un buen pastor. Un buen pastor tiene que tener un corazón sacrificial por sus ovejas.
Más, ahora sí, Tita, si puedes leer el 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ok, entonces ahí él está poniendo perfecto sobre la mesa. Cuando el buen pastor tiene la pasión por las ovejas, él lo da todo. Pero cuando una persona, su corazón está guiado por él mismo, por lo que él desea, entonces cuando llega el peligro, esa persona se va a tratar de salvar a él mismo, porque realmente no le interesan las ovejas. Y el Señor Jesús, poniéndolo en contexto, está hablando de los fariseos. Los fariseos proclamaban una religión, trataban de enseñar una religión. ¿Por qué? Por un dinero, porque eran asalariados, porque tenían una posición social en el pueblo judío importante, recibían lo mejor de las fiestas, lo mejor de la sociedad judía, pero no porque su corazón estuviera con las ovejas, ni les importaran las ovejas. Y eso nos ayuda a nosotros también para conocer, ¿verdad? Lo que hermoso el corazón de Dios. Y también cómo debemos ser nosotros cuando estamos pastoreando a otros. ¿Cuál debe ser nuestro corazón por la gente? Puedes leer, ¿alguien quiere comentar algo? Pueden comentar si quieren. ¿Qué significa asalariado? Aquel que recibe un pago por lo que hace. Ya. Oh, como salario. Exacto. Ok. Aquel que recibe un pago por lo que hace, esa persona no va a defender las ovejas cuando llegue el lobo. No le importan las ovejas realmente. Pero el verdadero pastor es apasionado por sus ovejas y aún da su propia vida. Y los líderes de la iglesia que deberían de tomar a Jesús como ejemplo en la manera que cuidan a su rebaño. Aquí cuando dice el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿cuáles son maneras prácticas en las cuales uno puede hacer eso hoy en día? O sea, ¿cómo podemos tener ese corazón para la iglesia? Pues es algo, primeramente yo creo que es algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirle a Dios que Él ponga en nosotros la compasión que Él tiene y el corazón que Él tiene para poder compartir esa pasión. Y sabemos que no es imposible porque vemos que en la Biblia nos habla de personas apasionadas, ¿verdad? Por las ovejas. Pablo era un ejemplo. Pablo es un ejemplo tan increíble que él dice que incluso él trabajaba haciendo tiendas para no ser gravoso a la gente. O sea, no les pedía nada, porque era tanto la pasión que él tenía por Dios, que él lo hacía por amor a Cristo. Entonces, yo creo que el punto más importante es que siempre sea Cristo nuestra pasión para poder compartir el corazón de Él. Porque cuando nuestros ojos están puestos en Él, nuestro corazón es alineado al corazón de Dios. Y entonces Él derrama de su compasión por otros. Y empezamos a ver a la gente como Dios la ve, con ese corazón compasivo, no como que podemos sacar algo de ellas, ¿no? Sí, así como pasó con el ciego. Los fariseos no se preocuparon que era un ciego, no se preocupaban porque fue día de reposo por sus tradiciones, pero que un ciego viera era algo increíble y no les importó. No les importó. No les importaba el dolor de la gente ni cómo estaba la gente. No. Y eso es algo que nos enseña a nosotros, ¿no? Cómo nosotros debemos ser. Wow. Sí. Muy bien, chicas. ¿Quién quiere leer? Estamos en el 14. En el 12, creo. Antes quería comentarles que uno de los de donde estaba estudiando me llamó mucho la atención y porque dijo que el título de pastor no es un título que tú puedes recibir, es un título que se gana por la actitud que tú tienes. Y eso me impresionó, ¿no? Porque qué bonito que así fuera. Que yo creo que hay muchos pastores que no tienen el título de pastor por todo el mundo y que están cumpliendo ese pastorado, ese corazón de pastor, amando
a la gente necesitada. Entonces, eso se me hizo algo muy especial. Y así es como yo, bueno, la gente que yo conozco que su corazón es bien entregada a Dios y a la gente lo sigue. Sí, Es sí. increíble. De la misma manera de que está hablando aquí, o sea, las ovejas conocen quién es su pastor. Así es. Claro que sí, porque hay esa intimidad de compartir la vida juntos, ¿no? Ese amor que se puede sentir. Las ovejas se sienten seguras con Sí. su pastor. Wow. Así es. Muy bien, vamos Tres. en el 14, 13, no, 14, ¿verdad? O así, 13, Creo que el 12. ¿o sí? Ya leí las dispersa. Ajá. Falta el 13, ¿no? Sí, sí, cierto, perdón. ¿Quieren leer? Yo lo leo. Ajá. ¿Del 13 a cuál, Cari? A ver, vamos a leer hasta el 15. Ok. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ok, perfecto. Hay cosas bien importantes aquí. Bueno, aquí ya entendimos que una persona que hace las cosas por dinero va a huir, ¿verdad? Cuando llegue la cosa se ponga fea. Cuando la cosa se pone fea y su tiempo está en juego, su vida está en juego, sus intereses personales están en juego, pues uno se desentiende, ¿verdad? Y era lo que pasaba ahí con eh, los fariseos. No les importaba la situación espiritual del pueblo, solo cuando recibir lo bueno. Bueno, pero el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí el Señor Jesucristo está describiendo esa relación de intimidad. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, pero vean qué dice en el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí está diciendo que la relación de las ovejas con el buen pastor debe de ser la relación que el Padre tiene con Jesús. Imagínate esa relación de intimidad, que son uno. ¿Sí me explico? Y es la misma relación que el Señor Jesucristo quiere tener con nosotros, que seamos uno en Él. Y tú y yo somos uno en Él, primeramente gracias a su sacrificio, porque ahora Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la relación tan íntima que Dios quiere tener con nosotros. Y eso a mí me impresiona. Dice más adelante, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mira, qué curioso, que habíamos dicho que el primer redil, el Señor Jesús estaba hablando acerca del pueblo judío, ¿verdad? Que iba a sacar del pueblo judío sus ovejas, ese remanente que creyera que Cristo es el Mesías. Pero ahora el Señor Jesús está hablando de otro redil. O sea, otro redil que es otra sociedad completamente diferente, donde también hay ovejas que son suyas. Y va a ir a ese redil y va a hablar y esas ovejas van a oír y van a salir de ahí. Van a oír su voz y van a salir de ahí. Y ahí está hablando de nosotros, de tú y de mí, de ti y de mí, que no somos judías de sangre, pero que somos parte de su pueblo, aunque estamos en otra sociedad y otro redil. Escuchamos su voz y salimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Aquí serían los gentiles, todos los que no son judíos, ¿verdad? Todos los que no son judíos, exactamente. Y es algo muy bonito, ¿no creen? Porque a veces pensamos que la salvación de Cristo solamente era para los judíos, pero desde aquí el Señor Jesucristo está estableciendo que Él tiene otro rebaño, otras ovejas en otro redil y que van a formar el mismo rebaño. Entonces, es muy fuerte esto teológicamente, porque son Sí. ovejas de otro redil, pero forman parte del mismo rebaño. Si te das cuenta, aquí no separa los rebaños.
No está diciendo, yo tengo un rebaño de este redil y tengo un rebaño de más por allá de otro redil. ¿Ya se dieron cuenta? Está diciendo que toma las ovejas de ese redil, las que oyen su voz, y forma un mismo rebaño. Habrá un rebaño. Ajá. Un rebaño, el pueblo de Dios. Ese pueblo que tú y yo pertenecemos, el pueblo que se está hablando de las escrituras, unas por ser judías y otras por injertación, que somos gentiles, ¿verdad? Pero venimos a ser del mismo rebaño. No hay diferencia. Es importante que entendamos esto. Tal vez, Uh-huh. ¿crees que ahí cuando está diciendo, también tengo otras abejas que no son de este redil, como lo que estabas explicando al principio, de que diferentes familias compartían el mismo redil? O sea, que realmente todas estábamos en el mismo, pero somos de diferentes familias, pero vamos como que vamos juntas, vamos a salir, aunque no somos de la misma familia como los judíos y los gentiles. Y aparte también pienso como antes de ser cristianos, cuando estábamos en nuestro pecado y no le pertenecíamos a Dios, estábamos perdidos en el mundo y aunque se escucha difícil, o sea, éramos parte Otro redil. de otro redil, exactamente. Así es. Uh-huh. Bueno, no, y pues ahí estaba conectando ese punto. Sí, así es. Uh-huh. Muy bien. Ese es el redil de los gentiles, ¿no? Todos los que no pertenecen a la religión judía. Ok, ¿alguien Sí. más? Bueno, continuamos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. 17. Uh-huh. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Igual, ajá. ¿Qué? ¿Y puedes leer el siguiente, Tita? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, muchas gracias. Aquí también es algo súper, todo esto, a mí me encanta, todo esto que nos tocó hoy es súper importante, porque está diciendo, ¿por qué el Padre ama a Jesús? Porque ¿Por pone su qué? vida por nosotros. Porque pone su vida. Porque Él dio su vida voluntariamente, dice la palabra. Hay otro versículo que dice que Él no tomó el ser en forma de Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él lo hizo por amor. Entonces el Padre se goza en eso porque comparten la misma esencia de ese amor incondicional. Y más adelante dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, esto es algo muy importante porque el poder está en Cristo para poder tomar su propia vida. Entonces, eso lo iguala en divinidad a Dios Padre. Es algo bien importante y eso destruye muchas sectas o religiones que dicen que Jesús solamente fue un profeta. Aquí Él te está diciendo, yo tengo ese poder para tomar mi vida. Nadie me la quitó. Muchas de las distorsiones dicen que Jesús murió como un mártir y pues le quitaron la vida porque pasó y ya. No, no es cierto. Él voluntariamente sabía lo que iba a pasar y cumplió el sacrificio que se tenía que cumplir. Nadie le quitó la vida. Él dio su vida. Eso es algo muy importante. Y dice ahí más adelante, tengo el poder para ponerla y tengo poder tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Él está diciendo ahí que Jesucristo se resucitó a él mismo. Y eso es algo teológicamente súper importante. Porque como estamos hablando, no es que Jesucristo vino y cumplió una función del Padre. Es que Jesucristo es Dios, igual que el Padre. Él tiene el poder de dar su vida y de volverla a tomar. Uh-huh. Uh-huh. Y dice, pero algo bien bonito que dice y termina, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? El de dar su vida. Él lo hizo porque él quiso, pero lo recibió ese mandamiento del Padre. Por eso cuando leemos que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo Jesucristo. Entonces,
el origen de la entrega no viene, el origen de entregarse no viene en Jesús. ¿En quién viene el origen de entregarse? ¿El Padre? En el Padre. Entonces, eso es importante porque son cosas que nos ayudan mucho a aclarar puntos teológicos. Sí. ¿Duda con eso? No, está bien. Muy bien. ¿Puede alguien leer el 19? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ajá, ¿el que sigue? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Que estaba en el capítulo anterior. Ajá. Imagínense ustedes, o sea, como hemos estado estudiando cómo empieza el Señor Jesucristo y luego ya después empieza a hablar directamente, él proclamándose, ¿verdad? Como otra vez que él tiene el poder para tomar su vida y para darla, que él es la puerta, que no existe otra manera para entrar y recibir vida eterna. Entonces, estos judíos, había muchísimos judíos ahí, acuérdate que había una fiesta, estaban aparte los fariseos, se empezaron a poner los fariseos todos locos, porque imagínate decir esto para la religión judía. Entonces decían, este tiene demonio, está fuera de sí, pero gente que había visto el testimonio de Jesús y la trayectoria de su ministerio, decía, ¿cómo va a tener demonio si este hombre le dio la vista a un ciego? ¿Acaso un demonio puede hacer eso? ¿Abrir los ojos a los ciegos? Entonces, el testimonio de Jesús empezaba a pesar en los corazones de la gente, porque ellos sabían que ese tipo de cosas venían de un corazón compasivo a la gente, no de un corazón con maldad. Entonces la gente empezaba a darse cuenta. Ahora, ¿qué dicen? Vamos a seguir leyendo el 22 y el 23. Esther quiere leerlo porque creo que lo puse mal aquí. Celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Más? Entonces, bueno, como aquí estábamos platicando desde un principio, era invierno, que es la fiesta del Hanukkah, que ya les platiqué, se le llamaba la fiesta de dedicación. Nada más para tener un poquito de información acerca de esto, esta fiesta comienza a celebrarse en el año 165 antes de Cristo, cuando los macabeos toman otra vez el templo, porque habían sido invadidos por los sirios y los helénicos. Y hubo un rey ahí que se llamaba Antíoco Epífanes, que este hombre se proclamó al mismo Dios. ¿Y saben qué hizo? Fue al templo de los judíos y mató un cerdo en el templo de los judíos. Y después lo coció y echó el caldo alrededor de todo el templo. Eso era imagínate, o sea, para los judíos el templo era un lugar santo. Y el sacrificio que ellos hacían era algo tan importante. Y este hombre hizo esto. Entonces, hubo un hombre que se llamaba Macabeo, Judas Macabeo, que es el que decide ir y hacer guerra contra este rey y lo destrona y saca a los helénicos. Entonces, a partir de ahí, los judíos celebran esta fiesta. Es una fiesta que nosotros no celebramos y no tiene un significado espiritual para nosotros los gentiles, como las otras 3 fiestas que hemos hablado anteriormente. Bueno, pero entonces dice que andaba en el templo y entonces se le acercan judíos y le dice, ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? No está hablando que se acercan los fariseos, sino habla gente del pueblo, ¿verdad? Y le dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya, dinos si tú eres el Cristo. Pero, ¿qué responde Jesús? Jesús les dice, os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago, en nombre de mi Padre las hago. Ellas dan testimonio de quién soy yo,
pero ustedes no quieren creer porque, y mira lo que dice más adelante en el 26, porque no son de mis ovejas. El Señor Jesús era bien directo. O sea, ya se Sí, los he dicho, les he dicho que yo soy, las obras están hablando por sí mismas, pero no quieren creer. ¿Por qué? Porque no son porque de mis ovejas. ovejas. Como Ajá. yo he dicho, dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, bueno, a mí me impresiona porque Dios, el Señor Jesús, aprendemos que Él era suave cuando tenía que ser suave y compasivo, pero Él era directo y veraz Sí, con la verdad de la palabra. Y decía, no son mis ovejas. Entonces, eso también a nosotros nos sirve de ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos de compartir el Evangelio? Debemos ser compasivas, pero tenemos también que ser directas. Si una persona, por más que le compartimos, por más que conoce del Evangelio, no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿es oveja o no es oveja? No lo es. Exactamente, porque dice aquí que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, yo las conozco. Ahora, estos son puntos bien importantes. Una oveja no solamente escucha, sigue al pastor, o sea, sigue el camino del pastor, no se va por su lado. Ni dice, bueno, esto sí, esto no, bueno, yo creo en esto, no, esto está muy exagerado, no, yo creo que esto es demasiado para mí. Sus ovejas van a seguirlo para donde el pastor diga. Y la oveja se sienta cuando el pastor se sienta, se para cuando el pastor se para, va a los lugares donde el pastor la guía. Entonces, el Señor Jesús nos deja en toda su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nosotros lo sigamos. Entonces, y Él se lo está diciendo aquí a los judíos. Dice, no creen, no me están siguiendo, no son de mis ovejas. Y dice el 28, si alguien lo puede leer para mí, y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatarán de mi mano. Mi Padre que Así, me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. perfecto. Algo importante, hablábamos esto, me parece que fue en la clase pasada. El padre es el que da las ovejas, ¿verdad? Entonces, y eso como a nosotras nos ayuda mucho porque nosotros tenemos que compartir el evangelio, pero no tenemos que preocuparnos por convencer a la gente que crean en Cristo. Los que van a creer van a escuchar y van a seguir la voz del maestro. A nosotros solamente nos toca proclamar el evangelio. Y eso yo creo que quita mucho peso de nuestros corazones, ¿no creen? Sí. Mucho sí. desgaste también. Sí. ¿Ok? Dice más adelante, mi padre, estoy en el 30, yo y el padre uno somos. Esta, como habíamos hablado anteriormente, es una declaración muy importante. Yo y el Padre uno somos. Después de que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, poquito tiempo después empiezan a salir muchas falsas doctrinas. Dentro de ellas hubo dos doctrinas muy importantes que salieron derivadas del ministerio del Señor Jesucristo. Personas empezaron a decir que solo Jesús era Dios, que no había un Padre. Eso era, alguna gente le llama eso cristocéntricos totalmente, que no había un Padre, o sea, es todo a través de Jesús y adoramos solamente a Jesús, no existe nada más fuera de Jesús. Eso se le llamaba en ese entonces sabelianismo. Y es importante saberlo porque nosotras tenemos que ir preparando nuestra mente para todo esto. Aquí el Señor nos está diciendo que Él es con el Padre. El Padre y Jesucristo vienen juntos. O sea, y el Padre, estamos hablando de Yahweh, el Dios del que se habla en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Ese Dios es tu Dios y mi Dios. Es Dios Padre. Es adorado igual que Jesucristo. La única diferencia, y es importante aclarar esto, nosotros no podemos adorar a Yahweh, Dios Padre, sin Jesucristo.
sin el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo sé que para muchos de nosotras esto es fácil, pero hay muchas personas que van a ver este video que esto no les había quedado claro. Entonces, es importante entender esto. Es importante que el Padre y Jesús uno son juntos. La otra doctrina es el arianismo, que es todo lo contrario a la primera. Esa dice que Jesús no es Dios, que solo el Padre es Dios y que Jesús solamente fue utilizado como un profeta. ¿Quiénes hoy en día comparten eso? Ustedes que saben de las religiones de hoy en día, ¿quiénes proclaman eso? Los budistas. Bueno, los budistas de plano ni siquiera toman en cuenta a Jesús, pero hay dos religiones principales que toman en cuenta las enseñanzas de Jesús, pero dicen que Él no es Dios. Sí. La primera son los testigos de Jehová. Testigos. Ajá. Ellos creen creen que Jesús fue un hombre muy importante, pero que no es Dios. Y también los musulmanes. Cuando tú le hablas con un musulmán, ellos dicen, sí, Jesús fue también una persona muy importante, pero no es Dios. Pero comparten las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí, cuando tú lees las Escrituras, el Señor Jesús te está diciendo que Él es uno con el Padre. Entonces, están en el mismo nivel de divinidad. Es lo que son un Dios en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, y cómo el Señor se expresa a través de su Espíritu. Entonces, esto es importante que nosotros lo aclaremos y que nos damos cuenta que Jesucristo lo anuncia todo el tiempo en su palabra. Entonces nos preguntamos, la gente que estudia las Escrituras se pasa por alto este texto. Y muchos de estos textos en los que el Señor Jesús dice que es uno con el Padre. Muy bien. ¿Alguien puede leer el 32, el 33? El 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Imagínate. Entonces estamos viendo que aquí el Señor Jesús está diciendo que es uno con el Padre. ¿Cómo habrán sentido los judíos que solamente creían en Yahweh como Dios y no creían en nadie más? Sabían que venía un Mesías, pero no entendían que ese Mesías era Dios mismo, expresado en un hombre, ¿verdad? Como dice la palabra. No habían entendido las profecías mesiánicas. Entonces, cuando escuchan esto, pues ya de plano hacen lo que ellos hacen cuando están muy ofendidos. Ellos apedrean, ¿verdad? Cuando es una ofensa mortal. Dice que tomaron las piedras y lo iban a apedrear, pero Jesús dice, ¿por qué me van a apedrear por todas las buenas obras que les ha mostrado de mi Padre? ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Y qué les responden los judíos? ¿Alguien puede leer el 33? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Exactamente, José, por lo que estás diciendo. Y vamos a seguir más adelante en el 34, dice, ¿qué les responde el Señor Jesús? ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Aquí, ese es un versículo un poquito difícil de entender para algunas personas, por eso vamos a profundizar en esto. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Leamos el 35 para poder entender. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Bueno, aquí el Señor Jesús está mencionando un texto importante que se encuentra en Salmos 82, donde en este texto, lo pueden anotar, no lo tengo en la presentación de Salmo 82, se refiere a los jueces como dioses con D minúscula. Es un tipo de metáfora. No es porque esté diciendo que nosotros somos pequeños dioses, ni nada de eso. Está diciendo esto porque cuando tú eres un juez, estás en una posición que puedes determinar el destino de una persona. Entonces, si sabemos bien, el pueblo de Israel se regía por jueces, personas que podían determinar si una persona moría o vivía.
tenían ese poder en sus manos, ¿verdad? De acuerdo a las leyes. Entonces, a eso se les refería como dioses con minúscula, a los jueces. Eso también lo vemos en Éxodo 21:6 y en el 22 del 8 al 9. Es hablar de ciertas personas metafóricamente. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo, si la misma Biblia se les dice eso a ciertas personas, yo que soy el Hijo de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que es blasfemia. Eso es lo que se está refiriendo en los versículos. ¿Queda claro o hay alguna pregunta? ¿Qué otro texto dijiste aparte de Éxodo 21:6, Cari? Salmo 82. Ajá. ¿Otra cita habías mencionado? Y No. Éxodo 22 del 8 al 9. 22. Del 8 al 9. Algo importante en esto, en los de Éxodo, es bueno que te vayas a la traducción hebrea, porque en la traducción que tenemos en español no te sale con la palabra dioses. Pero cuando te vas en el hebreo te sale con la palabra dioses en minúsculo. Uh-huh. Bueno, ya con lo que explicas que jueces ya te entiende más, ¿no? Uh-huh. Los jueces determinaban si una persona vivía o moría. Ajá. Así. Como autoridad, ahí como Dios, como una autoridad. Así es. Bueno, continuamos. ¿Alguien puede leer el 37? Ya vamos a terminar. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creáis? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Bueno, aquí que yo veo que de lo que hemos estudiado en la Escritura, el Señor Jesús muchas veces hace eso, ¿verdad? Dice, bueno, si no crees a lo que yo estoy diciendo, crea las obras que estoy yo haciendo. Entonces, eso habla entonces un poco de por qué Dios hacía las obras, porque eso es algo que nos ayuda a también determinar una corriente doctrinal muy importante. Las obras no eran hechas para satisfacer a la humanidad. Dios no estaba rindiéndole a la humanidad. Él estaba haciendo esto para que la gente pudiera reconocer la gloria de Dios en él. Entonces, dice, si no me creen por quién soy yo, porque me ven como un humano y no pueden entenderlo esto, ve lo que estoy haciendo. Ve lo que estoy haciendo. Y como dice Tita, en el capítulo anterior, acababa de sanar a un ciego de nacimiento. ¿Quién podía hacer eso antes? Y anteriormente acababa de darle de comer a 5,000 personas, ¿se acuerdan? Entonces, sí. Y vemos que las obras milagrosas que Dios hace es para que podamos ver la gloria, la autoridad de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y hoy en día, cuando llegan a ver obras milagrosas, porque conocemos que el Señor sigue siendo el mismo y Él sigue trabajando de manera milagrosa, es para la gloria de Él, es para reconocer quién es Cristo. Y cuando vemos en su palabra, Él dice, todo lo que hagan en mi nombre. Y cuando mandó a los discípulos y a las primeras personas a compartir el evangelio, les dijo, van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a traer las buenas nuevas. O sea, el ministerio va a ir acompañado de estos milagros para que la gente reconozca quién soy yo. Los milagros no son para satisfacernos como humanos, ni cumplir todas nuestras necesidades. Es para reconocer la gloria de Dios. Entonces, eso es importante para que podamos entender nuestra posición como creyentes, ¿verdad? Uh-huh. Y por último, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, porque ellos trataron de atraparlo, dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y dice en el 42, y muchos creyeron en él allí. Entonces, estando el Señor en el templo, la gente no creyó, estaban ciegos. Pero el Señor se va de ahí al otro lado del Jordán y mucha gente cree.
mucha gente que sí eran ovejas del redil de ese pastor, ¿verdad? Entonces, es así como Dios trabaja. A Wow. veces el ministerio de Dios donde anhelamos que sea reconocido no es, pero hay otros lugares remotos donde la gente está escuchando que Cristo es Dios y lo creen con todo su corazón, inclusive poniendo su vida en peligro, ¿no? Y sabemos de todo esto que está pasando en otros países donde la persecución por los creyentes en Cristo es algo real y sus ovejas siguen siguiéndolo y siguen escuchando su voz. Entonces, eso es lo hermoso de la palabra que hemos aprendido hoy, ¿no? Que sus ovejas oyen su voz. Entonces, si nosotras somos ovejas del Señor, escuchamos su voz y lo seguimos. Pues esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó todo esto, es muy profundo. Sí, es que tiene muchas cosas teológicas, como dices, es muy importante este capítulo, ¿no? Uh-huh. Tenemos Así que es. hacer nota de las cosas teológicas para, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Aquí les puedes decir estos versículos, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué les parece si antes de terminar oramos y después yo creo que Atalia puede parar la grabación después de la oración para que pueda, si alguien quiere compartir dudas o algo, antes de que nos vayamos, ¿está bien? Sí. Okay. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo hoy, Señor, porque esto es oro puro, Padre, y realmente los que se esfuerzan, Señor, son los que reciben, Padre, tus enseñanzas profundas, Padre. Aquellos que anhelan entender, Padre, lo que tú revelaste, Padre, así como los discípulos se quedaron al final a entender, Señor, las parábolas, Padre, los secretos que tú tenías, Padre. Nosotras como mujeres estamos anhelantes, Señor, de entender quién eres tú, Padre, la profundidad, Señor, de tu persona, Señor. Y anhelamos, Señor, poder seguirte, Señor, de la manera que tú quieres ser seguido, Padre. Padre, yo oro en esta noche por cada mujer, Señor, que se ha conectado y por las que no se han conectado y por las mujeres que van a ver estos videos, Señor. Padre, que puedan recibir la luz de tu evangelio, Padre, que tú abras sus ojos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego, Padre, por todas esas ovejas, Señor, que aún no escuchan tu voz, Padre, pero que son tuyas, Padre. Yo te ruego, Padre, que tu palabra pueda ser movilizada, Padre, que tus obreros, Señor, estemos dispuestos, Señor, a trabajar la mies, Padre, que podamos tener ese corazón de pastores, Señor. Levanta gente, Padre, que anhele, Señor, hacer tu voluntad, Padre, que podamos tener ese amor de pastor, Señor, ese corazón, Señor, sensible por las almas, Señor, y ese deseo, Padre, de hacer tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, por Tita, Padre. Gracias, Señor, por Atalía, Padre, porque ellas están buscando de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú sigas tratando, Padre, en sus corazones también, como estás tratando también en mi corazón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no recibir esto como información, Señor, sino a cumplirlo, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Tú pones ese deseo en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por ser tú el buen pastor, el único que puede dar su vida y volverla a tomar, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, en esta noche, porque solo tú, Padre, hiciste eso, Padre. Solo tú diste tu vida y la tomaste. Solo tú eres Dios, Padre. Y proclamamos tu nombre, Señor, en esta noche. Descansamos en ti, Padre, y ponemos todo en tus manos, Padre. Haz tu obra, Señor. Nos ponemos a tus pies, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre tuyo oramos, Señor. Al Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.